Este es el resumen de noticias para BPI TV de este martes 16 de enero. Podemos señalar que hubo distintas reacciones sobre el caso Óscar Pérez, exfuncionario del gobierno autodenominado como líder de la resistencia, quien fue batido junto a sus 6 compañeros el pasado lunes desde el Junquito. Podemos agregar que la fiscal Luisa Ortega Díaz desde el exterior se pronunció sobre este caso denominando o calificando al gobierno venezolano como genocida y violador de los derechos humanos. También podemos agregar las reacciones que ocurrieron desde la Asamblea Nacional, donde se designó una comisión especial para investigar este hecho. También podemos agregar que desde la Asamblea Nacional hubo pronunciamientos en relación a lo que han sido los casos de corrupción de PDVSA, y también tenemos información desde el Estado Bolívar de algunas protestas ocurridas por todo lo que fue la fuerza laboral de esta región venezolana que exigen o demandan mejoras laborales. Esta es parte de la información que veremos a continuación. Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Óscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlo. Si las acciones de Óscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde a una justicia imparcial determinarlo. En lo personal considero que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a actuar para restablecer el orden constitucional, como lo dice el artículo 333. Lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero? ¿Qué hizo el Ministerio Público usurpado y la Defensoría para garantizar la vida de quienes se habían rendido? ¿No se garantizó la vida de estos jóvenes como se hizo con Hugo Chávez y Diosdado Cabello cuando se rindieron en la intentona de 1992? Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos. La gente reclama, juzga y ataca a los militares por no actuar contra los desmanes del gobierno, pero cuando alguien lo hace, banalizan su esfuerzo. La respuesta de todos ante esto debe ser la unidad, organización y la lucha, la clave que llevará civiles y militares, invocando el espíritu del 23 de enero a restituir la democracia para salir de esta pesadilla. Del ciudadano Óscar Pérez y de otros venezolanos. Por cierto, desde esta Asamblea Nacional nosotros condenamos la muerte de todos los venezolanos, sin excepción, que perdieron la vida el día de ayer en un obscuro procedimiento realizado en las inmediaciones del Junquito, en la ciudad de Caracas, para capturar, entre comillas, a un venezolano. Con relación a eso, señor presidente, con su venia, yo quisiera leer el artículo 7 de la Ley del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional. Procedo a leer. Proceda, dictador. Gracias, señor presidente. Dice el artículo 7 de la ley: el servicio de policía es responsabilidad exclusiva del Estado bajo la rectoría del Poder Nacional. En ningún concepto se permitirá ni se delegará el ejercicio de las funciones policiales a particulares. Y con esto, señor presidente, procedo a hacer la primera pregunta que tiene que pasar a una investigación. Y con ello no me pronuncio sobre si estamos o no de acuerdo con los métodos utilizados por el ciudadano Óscar Pérez. Eso no es objeto de debate hoy. Se trata simplemente del fallecimiento de un venezolano de manos de uno o varios, y de allí sería la segunda pregunta, de manos de Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Qué hacía presuntamente un ciudadano de nombre Heiker Velázquez, miembro del colectivo Las Tres Raíces del 23 de enero en este operativo? ¿Es verdad que ese señor estaba allí? De ser cierto esto, y no lo sabemos, lo pregunto porque lo que hay es una información periodística al respecto. El Estado tiene que darnos respuesta. De ser cierto que en el marco de este operativo había un ciudadano particular, que además era un colectivo, nosotros nos preguntamos, ¿se violó la ley del servicio de policía? ¿Cómo falleció este ciudadano venezolano?
¿Son acaso los cuerpos paramilitares los que tienen dominada la seguridad ciudadana en el país? ¿Quién actúa con cuerpos paramilitares en Venezuela? La respuesta sería clara, y es el gobierno nacional. Pero nosotros no tenemos hoy día esa respuesta porque no hay ningún informe oficial. A estas alturas, el gobierno ni siquiera nos ha dicho quiénes son los venezolanos que fallecieron, cuáles son sus nombres y cómo perdieron la vida. En segundo término, señor presidente, colegas parlamentarios, nosotros nos preguntamos si se han respetado los procedimientos policiales. Las reglas de actuación policial son bastante claras. Hablan del uso proporcionado de la fuerza. Eso está establecido hasta en resoluciones que nosotros hemos calificado como inconstitucionales, pero que siguen vigentes, como la resolución 008610 del Ministerio de Interior, que claramente incluso establece una serie de mecanismos policiales para que ascienda progresivamente el uso de la fuerza pública. Cuando un ciudadano se está rindiendo, ¿cómo es posible que usted se rinda pero igual lo maten? Eso no tiene sentido, ni legal, ni constitucional, ni administrativamente. Y los venezolanos tenemos derecho a hacernos esas preguntas y el Estado tiene la obligación de respondernos. Y hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta. Ayer vimos un pronunciamiento del gobierno a través del canal del Estado que dejó más dudas que certezas. ¿Estaba presente acaso el Ministerio Público en los operativos? ¿Estaba presente acaso la Defensoría del Pueblo en este operativo? ¿Por qué se puso en peligro la vida de centenares de habitantes del Junquito? ¿Por qué no se permitió la transparencia de la operación a través de la presencia de los medios de comunicación social? ¿Qué ocultan? ¿Por qué se asesina a venezolanos como se asesinó al señor Óscar Pérez? Porque hay que destacar que nuestra Constitución claramente establece el resguardo del derecho a la vida en el artículo 44 de la Constitución. Se ha violentado el derecho a la vida. Más aún, hay varios detenidos, es lo único que nos han dicho. ¿Cuándo y cómo fueron detenidos? Se está respetando el debido proceso, como establece el artículo 49 de la Constitución. Se le ha permitido acceso a los abogados de estos detenidos, porque no importa cuál sea el delito que hayan cometido, si es que lo cometieron, las garantías del debido proceso tienen que respetarse. Y hasta ahora nosotros no hemos visto que se haya respetado ni el derecho a la vida, porque no sabemos cuántos fallecidos hay. Todos, por cierto, tienen familia e hijos y dolientes. Y una Venezuela que hoy llora, más allá de si hayamos creído o no en Óscar Pérez, más allá de si estamos o no de acuerdo con sus métodos, insisto que se trata de un venezolano. Y la sangre de cualquier venezolano que se derrama nos duele a todos por igual. Y mucho más cuando esa sangre que se derrama es de manos del Estado. Es por eso, señor presidente, que teniendo tantas dudas, tantas interrogantes, que hoy día no tienen respuesta, nosotros queremos proponer, una vez informados estos puntos, señor presidente, la creación de una comisión especial para poder llevar a cabo las investigaciones a que haya lugar y poder ejercer así nuestra función de control establecida debidamente en la Constitución. Con su venia, señor presidente, propongo para aprobación una comisión especial presidida por mí, Delsa Solórzano, mi carácter de presidente de la Comisión de Política Interior, y donde esté acompañada de los diputados Juan Miguel Mateus, José Luis Pirela, Denis Fernández y Adriana Pichardo, así como aquellos otros diputados que quieran sumarse al equipo de trabajo serían bienvenidos. Hoy, Néstor Reverol ha confesado que ha ocurrido una ejecución extrajudicial para con 7 venezolanos. Esa confesión que ha hecho el señor Néstor Reverol pretende taparla con mentiras. Pretende taparla diciéndole al país cosas que todo el mundo sabe que no ocurrieron. Usted, señor Néstor Reverol, sigue debiendo al país muchas explicaciones, entre ellas, por ejemplo, por qué sigue usted ocupando un cargo del cual fue destituido el año pasado por esta Asamblea Nacional en aras de las atribuciones constitucionales que tenemos desde la Asamblea. Es por eso, señor Néstor Reverol, que aprovechando su declaración de hoy, que está rodeada de mentiras, de engaños, pero también de confesiones, lo esperamos en la Comisión de Política Interior, para que cumpla usted con sus funciones y para que le diga la verdad a Venezuela. No hay justificación legal alguna para justiciar
extrajudicialmente a un venezolano. En Venezuela está prohibida la pena de muerte. En Venezuela, le repito, señor Reverol, está prohibida la pena capital. Si hay algún venezolano que haya cometido un delito, este tiene que ser apresado y puesto a la orden de tribunales. No hubo uso diferenciado de la fuerza cuando usted visiblemente conoce los videos que circularon ayer a través de las redes sociales y que fueron grabados por el propio Occiso, hoy Occiso ya declarado formalmente por usted, Óscar Pérez, cuando señalaba que estaban en proceso de rendición. Esos videos que reposan en las manos de todos los venezolanos, pero que hoy reposan oficialmente en manos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, van a ser debatidos, van a ser estudiados y van a ser sometidos a distintas pruebas y distintas experticias. Es hora, señor Reverol, de que como personas de bien, como hombres con los pantalones bien puestos, como mujeres con los pantalones bien puestos, si usted quiere boicotear el diálogo, dígalo al país. Si no tiene interés real en que se produzcan resultados de estas negociaciones que se están dando, dígalo, pero no mienta en torno a ello. Y detrás del ministro debe haber algún grupo del gobierno que pretende sencillamente que en Venezuela se recurra al expediente de Óscar Pérez, de la violencia, del asesinato. Tiene que explicar el ministro esta circunstancia de los asesinatos del día de ayer y tiene que explicar por qué pretende, con su actitud de echar por tierra un esfuerzo que le ha costado mucho a la sociedad venezolana. Debo decir que le ha costado mucho a la oposición, que le ha costado mucho al gobierno, tratar de construir un espacio que ojalá funcione, pero el gobierno tiene que aclarar por qué uno de sus principales voceros entonces pone en tela de juicio la transparencia de nuestras conversaciones en Dominicana. Debo decir que nunca hubo una reunión entre gobierno y oposición en Dominicana. Siempre, en todas las reuniones que vimos al gobierno, lo vimos con presencia de los facilitadores y de los cancilleres invitados. Siempre, siempre. No hubo ninguna reunión en la cual no estuviera atestiguada, porque eso lo pedimos nosotros, porque conocemos al gobierno. Entonces siempre hemos pedido testigos internacionales de nuestras conversaciones. Y por eso es tan grave lo que acaba de ocurrir, no solo por tapar la ejecución extrajudicial, sino por tratar de enlodar un proceso que para Venezuela, para muchos venezolanos es una esperanza para salir de la situación en la cual se encuentran. De tal forma que no solo rechazamos la forma de manejar el hecho de Óscar Pérez y el resto de los venezolanos que murieron ayer, sino también la cobardía de voceros importantes del gobierno al pretender enlodar las conversaciones y este proceso de negociación política que muchos queremos que funcione para construir un camino que le permita al venezolano recuperar su calidad de vida a través de unas elecciones limpias, a través de unas elecciones justas que obviamente traerán un cambio político para Venezuela. Entonces desmiente. Esperemos que el gobierno aclare esta situación. Por supuesto que todo esto influye porque es un ambiente que se intenta construir para la negociación. La oposición ha sido muy cuidadosa con este proceso. Hemos cuidado nuestras vocerías al máximo. Hemos cuidado cada palabra que decimos porque es un proceso muy delicado. Debemos decir que no así el gobierno. Las declaraciones del Ejecutivo Nacional. El presidente de la República cada vez que puede da unas declaraciones que no son apropiadas para un proceso de negociación sin duda alguna. Nosotros tragamos grueso. Ahora el ministro da unas declaraciones que van en contra del proceso de negociación. Tragamos grueso pero denunciamos porque no puede ser que esto continúe así. El gobierno tiene que enseriarse en el proceso de negociación. Nosotros estamos trabajando esto con mucha seriedad, porque está el pueblo venezolano en el medio. Esta Asamblea Nacional va a pretender y pretende con toda su autoridad constitucional que Néstor Reverol venga aquí a darle la cara, no a nosotros los diputados, sino al pueblo de Venezuela, por esos ajusticiamientos que están ocurriendo. Y finalmente, tenemos que rechazar categóricamente desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, las acusaciones al diputado Julio Borges. La cuestión de fondo es, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que deja de hacer Nicolás Maduro? Que lleva a que un grupo de venezolanos pretendan tomar las armas
para solucionar la crisis en este país. Nadie quiere eso, pero los grupos armados, esos grupos que insurgen de esa manera, son responsabilidad última de Nicolás Maduro. Son expresión del cierre institucional con el cual Nicolás Maduro ha secuestrado la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela y son expresión de la humillación por las peores condiciones de vida que hay en Venezuela, a la cual pretenden hacer que estemos sometidos los venezolanos. Nosotros seguimos adelante y vamos a seguir diciendo la verdad. Esto es una lucha por los derechos fundamentales, es una lucha por el pueblo de Venezuela y en ese sentido, desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática y desde la Asamblea Nacional, no vamos a permitir que ni Nicolás Maduro, ni Néstor Reverol, ni ningún otro funcionario que se extralimite violando los derechos fundamentales quede impune. Si Nicolás Maduro está decidido a seguir vulnerando los derechos fundamentales de los venezolanos, pues él será responsable de eso. Pero aquí está la voz de la Asamblea Nacional, aquí está la voz de los legítimos representantes del pueblo para condenar esta situación, para procurar que se aclare la verdad y valga como última palabra una expresión más de solidaridad con el diputado Julio Borges, expresidente de este cuerpo parlamentario, ante todas las mentiras que ha sido con las cuales pretende ser difamado por parte de Nicolás Maduro. Continuando con los programas de atención al sector agroproductor del estado Táchira, destacando que el gobierno regional ha venido haciendo un gran esfuerzo por atender el tema de la producción agropecuaria para garantizar al Táchira y al interior del país alimentación, que es una de las situaciones o de los sectores que más debemos atender como gobierno por una crisis que se genera en el tema alimentario, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Hoy estamos cumpliendo con los productores del rubro del café, destacando que hace un par de semanas cumplíamos con los productores del área agroalimentaria en los rubros de las hortalizas y las verduras. Hoy estamos atendiendo al rubro del café. Estamos dando fertilizantes, fermicidas y materia prima para productores del municipio Bolívar, Capacho Viejo, Córdoba, Junín, que debemos destacar que Junín es una tierra cafetalera por excelencia, Rafael Urdaneta, San Judas Tadeo y municipio Sucre. En estos diferentes municipios estamos cubriendo un alcance de más de 120 productores dedicados al rubro del café, que pues es un área que también se destaca por excelencia el Táchira. Este material que estamos dando, pues lo estamos dando para poder asistir a los productores de este rubro que pues debemos destacar que ha sido uno de los rubros que escasea en los diferentes anaqueles de los supermercados regionales y nacionales. Destacar que la política de atención a los productores agropecuarios la hemos venido fortaleciendo gracias al convenio que tenemos con la empresa Agrotodo y gracias a las solicitudes que yo como gobernadora he venido materializando a través del Ministerio de Agricultura. Importante destacar esto porque cada vez que la gobernadora asiste a cualquier ente nacional es objeto de críticas y diferentes sectores critican que la gobernadora del Táchira exija recursos e insumos a las diferentes dependencias nacionales. Pero también es importante promover y destacar que más allá de la crítica, lo que importa es brindar soluciones a todos aquellos hombres y mujeres que particularmente en el Táchira siguen apostando a la producción nacional. Y a la producción nacional, que es un sector importante o es una actividad importante frente a la crisis nacional que estamos viviendo en Venezuela. Para nadie es un secreto que uno de los problemas sociales que tiene nuestro país es el tema de la alimentación. Y por eso nosotros estamos enfocando nuestra gestión de gobierno para atender a todos aquellos tachirenses que siguen apostando a que vale la pena producir en nuestra tierra. No solo para garantizar alimentos a la población tachirense, sino para garantizar producción al resto del país, donde siempre destaco que los tachirenses que todavía producen, que todavía apuestan a Venezuela y garantizan alimentos, garantizamos más del 37% del consumo nacional en los diferentes rubros que se producen en el Táchira. De manera que yo destaco nuevamente que el gobierno del Táchira seguirá haciendo esfuerzos sin ningún prejuicio para seguir asistiendo dentro de los alcances que como gobierno podamos tener a los productores agropecuarios que garantizan alimentos al resto del país y por supuesto a la población tachirense. ¿Cómo es posible, señor presidente, que usted ayer no hablara de los casos de difteria y de paludismo
que han cobrado vida de venezolanos, enfermedades que fueron erradicadas hace más de 50 años y que hoy son el mejor testimonio del fracaso de su gobierno, también en materia de salud, del abandono de todos los operativos que se tomaban en Venezuela, operativos preventivos, para que los venezolanos no sufriéramos de esas terribles enfermedades, pero adicionalmente a eso, que son también testimonio del abandono de esos programas de salud, tenemos brotes de lechina, de sarampión, de tuberculosis y muchas otras enfermedades, con el agravante, señor Maduro, y usted no habló del abandono de la red pública de salud, del abandono de nuestros hospitales donde no se consiguen insumos, donde no hay equipos médicos, donde los venezolanos mueren de lengua ante la indiferencia del gobierno que usted dirige. ¿Cómo es posible, señor Maduro, que usted, rindiéndole cuenta a esa asamblea legislativa ilegítima, esa asamblea constituyente, no hizo un balance de la infraestructura pública que hoy está destruida, deteriorada, producto de la corrupción administrativa de su gobierno? Basta con rodar por las carreteras y autopistas para ver que un país petrolero no tiene ni siquiera asfalto para poder mantener en condiciones óptimas nuestras carreteras. Basta ir a las escuelas públicas para ver el desastre, las condiciones de indignidad en que hoy están nuestros hijos recibiendo clases. Basta ver, y usted no le respondió a los venezolanos, señor presidente, qué oportunidades se le generan a un pueblo que hoy son miles los jóvenes que se están yendo del país. ¿Cómo es que ni siquiera hizo mención de las 5 vidas de jóvenes que perdieron la vida tratando desesperadamente de buscar oportunidades que no consiguen en Venezuela? Hoy nuestros hijos, los jóvenes venezolanos, arriesgan la vida hasta tratando de salir, como ocurrió con los jóvenes de Falcón. ¿Cómo es posible, señor presidente, que usted no le dé cuentas a los venezolanos de esa PDVSA que hoy está destruida, politizada y corrompida? Esa que usted dice que el petróleo ahora es de todos y que solo sirve hoy día para enriquecer a unos cuantos enchufados de su gobierno. ¿Cómo es posible que no se le dé una explicación de la caída vertiginosa de la producción nacional? Que Venezuela el año 2017 tenga ingresos petroleros inferiores al 2016, a pesar de que el precio fue de $11 por encima. ¿Cómo es posible, señor presidente, que a usted no le duela que los abuelos y venezolanos que sufren de enfermedades permanentes no consigan los medicamentos? Hoy Venezuela, luego de multimillonarias inversiones, casi 344.000 millones de dólares invertidos en la producción petrolera, hoy produce lo mismo que en los años 50. Con otra tecnología, en otro momento histórico, además. Sé qué pasó con los 344.000 millones de dólares. Rusia, por ejemplo, invirtió un poco más, 500.000 casi. Elevó 3 millones de barriles de producción, aproximadamente. ¿Cómo Venezuela entonces retrocedió a producir 1,5 millones de barriles? También decía ese ministro que querían producir 6 millones. Por cierto, en esta misma tribuna, el difuso presidente Hugo Chávez decía que son prácticas neoliberales, por cierto. Lo que decía el domingo el ministro Quevedo, que todavía no ha dado respuesta, por cierto, porque era la escasez de gasolina en la época de Sembrina en el occidente del país. Paradójicamente, entonces, este régimen empieza a perseguir, aparte de los responsables de la tragedia. Y digo perseguir y no hacer justicia, porque sabemos que es una purga interna dentro del PSUV, que es discrepancia de opiniones, como la que pretende hacer una y otra vez. Pero paradójicamente, y debo insistir en esto, producto de esa purga, de esa persecución, se ha facilitado la investigación entonces para poder llegar cómo es que 344.000 millones de dólares se fumaron. Se los robaron, claramente.
Entonces empiezan a aparecer las respuestas, porque estos mismos trabajadores hoy perseguidos empiezan a denunciar. Sabemos las limitaciones que hemos tenido en este Parlamento para pedir información oficial, para la interpelación de ministros, pero aún así hemos continuado con cada investigación. Entonces nos enteramos y empiezan las denuncias. Citgo está prácticamente vendido, y no a cualquier persona, a la competencia, que además planean utilizar petróleo canadiense en el 2019, es decir, nos quedamos sin parte del mercado. Se acentuaría la crisis. No solamente eso, en 2017 no vendimos ni un barril de petróleo ligero. No solamente esto. La refinería en China se la quedaron empresas holandesas. La refinería en India se la quedaron empresas rusas. La refinería en Curazao se la quedaron empresas chinas. La refinería en Cuba se la quedaron los cubanos. La Citgo la vendieron a la competencia, es increíble, a la competencia, ni siquiera a un par. 44.000 millones de dólares invertidos en refinerías. Hoy tenemos cero. Cero. Dejándonos sin potencial mercado. ¿Dónde está la plata? Se la robaron de nuevo. El mal manejo. Pero aquí además, lamentablemente no solamente nos robaron a nosotros, nos dejaron mal en el mundo. Y vamos a explicar por qué. Subpagando, subcontratando, tercerizando, le robaron a Rusia 600 millones de dólares. Es decir, los aliados, a sus aliados, no solamente nos robaron a todo el pueblo de Venezuela. 344.000, vayan sumando, 44.000 de la refinería, ya vamos a explicar el tema de los tanqueros. A sus socios comerciales, aliados, les robaron 600 millones de dólares. Ojo, esto mismo lo denunciaron ellos, por eso está preso hoy Eulogio del Pino, por eso está solicitado Rafael Ramírez, porque decían que desviaban parte de este petróleo. Más grave todavía. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública un abandono parcial por parte de quienes tienen la investidura legal de manejar en Venezuela Metalmecánica del Orinoco. Nosotros, los trabajadores nómina diaria, organizamos todo para el arranque de la planta el 8 de enero y pues se presentó una negativa por parte de la empresa a través de un ingeniero llamado Mauricio Borso, donde desde Italia él pretende manejar esta planta y con correo mandó a retirar a la gente de producción, a los nóminas mensual de producción, luego a la gente administrativa y después mandó a suspender el transporte de la gente de Ciudad Bolívar. Ahora nosotros tenemos por finiquitar la firma de un contrato colectivo que tiene 3 años vencido. Nosotros necesitamos establecer las condiciones de vida y trabajo con estos señores que se atribuyen la representación legal de la empresa metalmecánica del Orinoco como matriz Simolai en Italia. Pero nosotros no estamos interesados, los trabajadores, en que nos paguen sin trabajar. Nosotros lo que necesitamos es que se dé el arranque definitivo de la planta, firmar el contrato colectivo y seguir adelante luchando por la vida, por establecer la salud, por establecer la alimentación en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas. De manera que nosotros responsabilizamos de lo que ocurra a partir de este momento en esta planta metalmecánica del Orinoco, ubicada en la zona industrial Matanza, al ingeniero Giovanni Sanmartano, al ingeniero Guido Bidoni y al ingeniero Mauricio Borsa, e incluso también hay un señor que no sabemos todavía qué figura tiene, que se llama William Cuervo, aquí, que está en Altavista, el cual pronto le estaremos dando una visita para ver si él tiene en sus manos lo que nos explique qué es lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos los conocimientos profesionales para mantener esta planta operativa, así que tenemos que sentarnos a definir qué es lo que está ocurriendo y que ellos nos echen el cuento hacia dónde va este barco, hacia dónde va. Este barco, por supuesto, que está cargado por parte nuestra de mucha esperanza del alimento y de la salud y de la alimentación de nuestra familia. Que aparezcan. De trabajadores estaríamos cerca de los 200, desde 50 que estarían en la parte administrativa y unos 150 que estamos en la parte de la nómina diaria. Y cuando digo que es a través del control obrero, pero es que tiene que ver porque no se puede, por la soberbia,
no se puede por desconocimiento de nuestra situación abandonar una estructura de este tipo donde hay las máquinas que están aquí, las herramientas de trabajo son de alta tecnología, de punta. Esta es una empresa que a nivel de equipo puede competir con cualquiera otra en Venezuela y en Latinoamérica. Y nosotros los trabajadores, con la ayuda de Dios y la bendición de Dios, tenemos la disposición y los conocimientos para seguir adelante con esta empresa. No podemos que esto se convierta en un sitio abandonado y que esos equipos se pierdan en el tiempo. Eso nosotros no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. También podemos agregar que durante finales de la tarde de este martes se acercó una comisión de la Asamblea Nacional hasta la morgue de Bellomonte para poder verificar lo ocurrido con las 7 personas abatidas, en este caso Óscar Pérez o que ocurrieron el pasado lunes en el Junquito. También podemos agregar reacciones de parte del abogado criminólogo venezolano Luis Isquiel, quien se pronunció y pidió al gobierno aclarar todo este caso para bienestar o bien de la opinión pública. Es parte de la información que podemos agregar en este resumen informativo para BPI TV.